Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Pulso Empresarial, un programa de Gestión a Radio que ofrece otro punto de vista de la situación económica de la Comunidad Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Buenas tardes, buenas noches, como siempre, como cada día aquí en Pulso Empresarial Valencia, a gusto del consumidor, por aquello de que es la hora tonta. No tendremos dudas a finales de este mes de octubre, porque ya cambiaremos el horario. ¿Alguna vez alguien nos podrá explicar exactamente por qué se cambia el horario y pasamos del periodo de invierno al periodo de verano? Pero a final de octubre pueden pasar muchas más cosas, aparte de cambiar el uso horario. ¿Qué puede pasar? ¿Que tengamos un nuevo gobierno o que no? ¿Que sigamos con la incertidumbre o que no? Y al final, ¿saben ustedes qué pasa? Que por más que se empeñen y se preocupen los políticos por aquello de si gobierno más, gobierno menos, pongo en marcha, digámoslo así, las medidas que crea convenientes o me reafirmo en las que estoy ejerciendo, esto desde el mandato, y si estoy en la oposición, como es una parte importante, por ejemplo ahora mismo, aunque sea también en funciones, hemos hablado del gobierno en funciones, pero ¿qué pasa con la oposición en funciones? Hasta ahora y de momento la representa el Partido Socialista. Esperan un guiño de Mariano Rajoy, pero el tema está ahí por dilucidar, encima de la mesa. ¿Y saben qué pasa mientras? Que va corriendo el tiempo y nos vamos acercando a esa parte final de octubre que, como bien decimos, nos permitirá cambiar el uso horario, pero también nos va a poner nuevamente en incertidumbre y en un brete. Y a todo esto, ¿qué es lo que más le preocupa a los ciudadanos? Es decir, a todos los hijos de vecinos. Pues lo que más nos preocupa sigue siendo el paro. Porque el paro sigue siendo el gran lastre, porque es muy fácil para un gobierno autonómico, para un gobierno en este caso también del Estado, decir sube, baja en X personas. Pero detrás de cada número de desempleado hay un problema familiar, porque son personas que se quedan sin poder tener una retribución mensual a sus hogares. Y 1 de cada 5 hogares, por cierto, en la Comunidad Valenciana, está todavía bajo el umbral de la pobreza. Son detalles tremendamente significativos, como hoy refleja el CIS, cuya segunda preocupación para los españoles es la corrupción y cuya tercera es y son, por ejemplo, los políticos. De hecho, la economía, tema del cual nos ocupamos aquí habitualmente y hoy lo vamos a hacer también en este programa, como siempre, en este tiempo de radio, ocupa el 4º lugar en lo que concierne sobre todo a, en este caso, a la preocupación para los españoles. Es decir, ante todo, ¿qué vamos a querer? Trabajar, que es lo más bonito y lo más importante. Mientras nuestros políticos pues siguen deshojando la margarita y siguen mareando la perdiz. Es lo que hay. Por ejemplo, también, hablando en clave política, hay que destacar que el Parlamento aprueba tramitar un tema que ya les comentábamos en la jornada de ayer, la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, eso sí, con la abstención de Ciudadanos. Y luego además está, por ejemplo, en clave de infraestructuras, que no lo vamos a analizar hoy, el famoso túnel pasante, que al señor Vicent Sarrià, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, no le gusta, pero que al mismo tiempo se reclama por otro lado porque concierne en parte, y muy importante como eje del corredor, en este caso mediterráneo. Y en estos dimes y diretes respecto al tema de la financiación, pues está también sobre, en este caso concreto, proyectos y en general sobre la financiación de la Comunidad Valenciana. Pues Isabel Bonich dice que la Generalitat está recibiendo 2.500 millones, mientras que el presidente del Consejo, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra parece ser que lo están ocultando. Esto a juicio, como decimos, de la portavoz de la síndic del PP, el Corts Valencianes. Lo que está claro es que hay un problema de financiación, es evidente, pero si no tenemos gobierno no tenemos interlocutor, y si no tenemos interlocutor no podemos poner en marcha esas reformas. Todo lo demás es llueve sobre mojado, aunque en la Comunidad Valenciana, por desgracia, no nos caiga ni apenas una gota. Y eso que tenemos pronóstico de tormenta sí y un día también, pero la realidad es que no cae. Pues esto es exactamente lo mismo. No cae gota de financiación porque no hay un interlocutor, no hay un ejecutivo real que pueda plantearse la puesta en marcha de esta importantísima medida para la Comunidad Valenciana. Y por último, ayer se celebraba una jornada
donde organizada y bueno impulsada entre otros por Rivera Salud, como saben, el consorcio sanitario hospitalario que en este momento gestiona distintos hospitales, no solo en la Comunidad Valenciana, bueno, pues ha querido recalcar lo que es un modelo a todas luces efectivo. Cuando alguien vea realmente los problemas y los contrapuntos que hay sobre esta circunstancia, que los exponga. Y, por supuesto, la ciudadanía adelante lo atenderá y lo escuchará. Si todo está muy bien, que esté bajo el paraguas de lo público, ¿saben cuál es el problema? Que al final todo hay que pagarlo. Día hoy de programa de decanos. Tenemos al del Colegio de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana y al Colegio de Economistas de Valencia, cuyo presidente también resulta que lo es de los colegios en global de la Comunidad Valenciana. Acompañado de don Vicente Montañez, y hoy tenemos también la voz de María Elisa Torner, economista y periodista, y amiga, por cierto, también de esta casa. Marta Rodríguez, al frente de los mandos técnicos. Si nos acompañan, hablamos de estas cuestiones y un poquito más aquí en Pulso Empresarial hasta las 9 de la noche. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Y como es habitual en esos datos que nos llegan, sobre todo en clave de Europa, pues especialmente martes y miércoles, 4 o 5 pinceladas muy rápidas antes de empezar la tertulia para poner ya, en este caso, bueno, pues con antecedentes a nuestros tertulianos. Por ejemplo, la Unión Europea dice que España tiene el IVA más bajo de todo el arco comunitario de la eurozona, ¿eh? Esto por un lado. Por otra parte, la mitad de la deuda exterior de España es de las administraciones. Y, por ejemplo, también el Banco Central Europeo desmiente una reducción del programa de deuda. O el Fondo Monetario Internacional avisa de que la política de bajos tipos de interés está llegando a su límite. La noticia positiva, ¿a que no adivinan cuál es? Que los turistas extranjeros se han gastado 53.000 millones de euros en España hasta agosto, un aumento del 7,1% con respecto al año 2015. Y venga a darnos alegrías el turismo y por favor y por Dios que dure mucho tiempo. Vicente Montañez, amigo, buenas tardes o buenas noches, como tú eres de casa, pues lo que usted prefiera. Buenas tardes, noches, y así todos contentos. Pues aquí estamos una tarde más, como siempre encantado de estar un ratito con todos nuestros oyentes y por supuesto con vosotros, como no. Has comentado algunas noticias y básicamente... ¿De esas que a ti te gustan? Sí, hay dos que son prácticamente lo mismo y la tercera es la amenaza. Vamos a ver que España tiene uno de los IVAs más bajos no significa más que, señores, ya sabemos, aparte cuando ustedes no consigan los compromisos con Bruselas de reducción del déficit, ni tan siquiera de medidas que ustedes plantean, porque no va a ser suficiente lo que se recaude a cuenta del impuesto de sociedades, pues ya le estamos anunciando dónde vamos a meter la mano. Vamos a meter la mano al IVA. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que esto lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, ¿no? O sea, bendita ausencia de gobierno porque todavía no nos estamos enterando de la que nos va a caer encima. Lo cual no es bueno, simplemente es la alegría del pobre, ¿no? Es decir, vamos a dejar pasar un tiempito y mientras tanto vamos viviendo. La otra noticia que comentabas... Bueno, hay muchos titulares que he ido enlazando, sí, evidentemente. la otra noticia que comentabas era la de que Europa... ¿El Fondo Monetario Internacional o el BCE que desmiente una reducción del programa de deuda? Desmiente una reducción del programa de deuda. Bueno, básicamente esto es porque los mercados se le han vuelto en contra. Se le han vuelto en contra, por otro lado, algo que el señor Mario Draghi ya anunció, es decir, el manguerazo, la inyección de los 80.000 millones, no es ni más ni menos que una situación temporal que tenía su ventana marcada en marzo del 2017 y que por otro lado no está dando resultados. Ahí lo dejamos, querido amigo. Luego continuamos. Seguimos hablando de economía con el decano, como decimos, del Colegio Oficial de Economistas de Valencia y a su vez también presidente de todos los colegios de economistas de la Comunidad Valenciana, Juan Manuel Pérez Mira. Pues muy buenas tardes o muy buenas noches. Es lo que tiene hacer un programa a las 8:00 de la tarde. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en estas tardes noches y encantado de hablar de economía en primer lugar, que es lo que más me toca y más de cerca. Con respecto a las cuestiones que se han planteado y que estamos hablando, pues la verdad que creo que son todas de total actualidad, máxima actualidad y muy interesantes. Yo
quizá en el tema del IVA estoy de acuerdo con Vicente. Parece que nos están enviando la noticia o ya nos empiezan a dirigir a que esa es la vía por la que parece ser que se pretende reducir la deuda de las administraciones públicas, ¿no? Este es un debate de calado sobre el tema de si la imposición directa, la imposición indirecta, qué es mejor para la economía, qué es más justo, y desde luego es un debate que hay que tener en la sociedad y que yo creo que tendrá que llegar. Y solamente con respecto a uno de los temas que también se han puesto encima de la mesa, que es el tema de los tipos de interés y el recorrido que tienen los tipos de interés, quizás la única buena noticia que hemos tenido durante toda la crisis, pero sí es verdad, los economistas tenemos claro que hace falta al menos, no sé de cuánto tamaño, pero una subida de los tipos de interés y empezar a tener un poquito de inflación, que nos viene muy bien un poquito de inflación para la situación que tenemos. Ese es un punto de reflexión, yo creo que muy interesante, porque aquí en estas tertulias que Vicente conoce bien, lo analizamos semana sí y semana también. Generalmente nuestros compañeros tertulianos suelen ser bastante críticos con la manguerita también del señor Draghi, muy expectantes, como es lógico, por otro lado, con los tipos que maneja, como bien sabéis, la Reserva Federal. Es decir, estamos en un momento, creo que has aportado un magnífico punto en este caso, sobre ahí un poco la encrucijada, ¿no? de qué puede pasar. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Doña María Luisa Torner, periodista, es decir, colega, y aquí un servidor, y colega también del resto de invitados, bueno, menos don Vicente, todos demás, porque aquí hasta el decano del Colegio de Telecomunicaciones también es economista, o sea que estamos rodeados. Muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y vosotros? Muy buenas noches a todos, a los oyentes y a vosotros, que estamos todos juntos para pasar este momento y tratar de averiguar alguno de las dudas que nos acucian en esta situación por la que estamos atravesando, tanto política como económica. No sabemos si la situación económica es un poco derivada de la política, pero indudablemente la política está influyendo mucho en la situación económica. Absolutamente decisiva, qué duda cabe. Bueno, pues prometemos, en la medida de lo posible, fíjate, tratar de no hablar mucho de política hoy, más allá de lo que nos concierne puramente a la cuestión macroeconómica. Sobre lo que estamos manejando, que yo he aportado aquí algunos titulares y en base un poco al contexto en el cual nos movemos, ¿qué sensaciones tienes? Por ejemplo, coincidiendo con Juan Manuel, sobre que un poquito de inflación no vendría mal, o eres más crítica con Mario Draghi, porque esa manguerita parece que apoya, pero no acaba de solventar los problemas. Creo que un poco de inflación no vendría mal, pero también creo se está contemplando la subida de tipos por Mario Draghi a finales de año, no para muy largo. O sea, un poquito de subida de tipos, lo cual va a trastornar un poco toda el panorama que se tenía, tanto empresarial como de tipo económico. Claro, una subida de tipos cuando llevamos tanto tiempo con unos tipos tan bajos, incluso negativos, pues va a causar su escándalo. También hay algo que me gustaría señalar, aunque no hablemos de política, que es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional nos dice que vamos a crecer la economía española en esta situación en el 2016 hasta el 3,1. Sí. ¿Cómo es posible que sin gobierno, sin nada, estemos creciendo? ¿Qué pasa? Esto nos lo preguntamos aquí todas las semanas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no nos conviene tener un gobierno determinado? No, esto ya es una broma, indudablemente. Pero si estamos creciendo en la situación que estamos política, es porque creo que en el fondo, dado el déficit que tenemos, todas las reformas se están paralizando porque, claro, el gobierno en funciones pues no puede tomar medidas para paliar el déficit. Con lo cual, todas esas medidas que son restrictivas pues no se acusan. Y la economía sigue su marcha y va creciendo. Con un detalle también importante, perdona, y es que efectivamente parece que parte, si no todas, estando todos de acuerdo, que Vicente lo sabe y que lo comentamos mucho aquí en el programa, que parte de esas reformas que se pusieron en marcha en su momento parece que han aguantado y están permitiendo, por lo menos, digamos, han abierto la senda de creación de empleo. Ahora ya entraremos a discutir si es mejor o peor o lo que hay que hacer, porque indudablemente esto lo sabe hasta el propio gobierno en funciones. Don Sergio Gonerris, de apellido, ¿no? Goterris, perdón. Muy buenas tardes. ¿O tú prefieres buenas noches? ¿Qué prefieres? Buenas noches. Bueno, resulta que eres decano del Colegio de Telecomunicaciones de Comunidad Valenciana y economista también. O sea que dualidad absoluta y que
también te puedo preguntar por esta cuestión con la cual estamos arrancando. Luego hablaremos de los colegios profesionales. Que aprovechando que os tengo aquí a los dos, hoy haremos también una tertulia sobre el tema. Pues mira, mi punto de vista sobre los temas que hemos hablado es que os apuntaría que creo que es posible cambiar un poco la realidad que vivimos. Y me explico. Estamos encorsetados en decisiones que parecen que nos vienen impuestas, porque al final es una cuestión de que el Banco Central toma determinadas decisiones de carácter macroeconómico sobre circulación sobre el tipo de interés, sobre circulación del dinero, y llevamos mucho tiempo hablando de crisis y parece que pues al final no es posible un poco salir de la situación en que estamos. Entonces, yo quiero reivindicar la posibilidad de reinventarse, empezando por la administración pública. Es verdad que tenemos un problema de déficit, pero es posible introducir es posible introducir mejoras en los procesos, en la forma de trabajar, introduciendo tecnologías que hagan que las administraciones sean más eficientes. Y esa eficiencia la podemos trasladar a resultados de las administraciones públicas, y por tanto a que ese déficit no sea tanto, o realmente podemos llegar a generar determinado superávit. Bueno, pues si te parece bien, con todos los antecedentes que hemos puesto encima de la mesa y por la parte que nos ocupa en primer lugar en clave valenciana y por extensión en clave española, teniendo en cuenta o partiendo de la base del problema que tenemos, como sabemos, que al tener ese gobierno no podemos acometer la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, vamos a entrar en el quid de la cuestión. Voy a empezar por Juan Manuel y luego paso a Vicente por una razón. Porque el Colegio de Economistas, el Consejo de Economistas de España, muy recientemente, ha presentado un informe sobre la situación de la financiación de las comunidades autónomas. Y claro, aquí surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que siga creciendo la deuda, donde las administraciones parecen las principales responsables, aunque es verdad que inicialmente parece que es el Estado el que, digamos, gasta más que las comunidades autónomas? Pero la realidad es, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, que tiene una deuda de prácticamente 42.000 millones de euros, casi el 42% de su PIB, es decir, en términos macroeconómicos, un auténtico disparate, como por no hablar de lo que es la deuda del Estado, que está ya en el 100%. A mí me gustaría que Juan Manuel nos defina un poco qué se presentó en ese informe y a partir de ahí debatimos, evidentemente, por esa situación de la comunidad en particular y del conjunto de las comunidades autónomas en general. Sí, bueno, pues efectivamente presentamos la semana pasada un informe que hemos elaborado en el Consejo General de Economistas de España. Yo creo que además el valor fundamental que tiene el informe, porque al final los datos son objetivos y son fríos y decimos lo que ya se ha dicho muchas veces, pero yo creo que el valor fundamental es precisamente que no es un informe de parte, es un informe que se ha hecho en el Consejo General de Economistas de España por parte de todos los colegios de España, y por lo tanto no se puede acusar que es una u otra comunidad autónoma la que está arrimando el ascua a su sardina. Y en ese informe, insisto, porque los datos al final son fríos y objetivos, pues se pone de manifiesto, con matices, como no puede ser de otra manera, pues se pone de manifiesto lo que venimos diciendo desde el Colegio de Economistas de Valencia y desde la universidad y desde también, yo creo, todos los partidos políticos que han asumido la posición. Y es que hay un sistema de financiación que es claramente asimétrico y, concretamente, injusto en el caso de la Comunidad Valenciana. Es decir, la Comunidad Valenciana está en la última posición, solamente por delante de Canarias. El otro día el conseller decía, y yo creo que con razón, que no es comparable la situación de Canarias, por muchísimas razones y fundamentalmente porque, entre otras cosas, no tienen IVA. Y por lo tanto, si quitamos a Canarias, pues somos los últimos por la cola en cuanto a financiación por habitante, teniendo en cuenta también que lo que es el gasto por habitante en servicios públicos, pues tampoco estamos por encima, estamos más bien por debajo de la media nacional. Fundamentalmente, lo que se pone de manifiesto, como he dicho, es una injusticia por una sencilla razón que todo el mundo entiende. Y es que somos una comunidad que aporta recursos netos al conjunto del Estado, que somos solidarios con el resto de España y que, sin embargo, no podemos cubrir con la financiación que nos llega del Estado nuestros servicios públicos básicos. Muy bien, más opiniones. Bueno, vamos a ver. Yo un poco, y previamente por contestar, yo en referencia me centro en Europa y bajo enseguida a este tema. Sí, pero porque si no vamos pegando vaivenes. Yo hay una cosa de la que estoy convencido y es que mucho tiene que ver Deutsche Bank en esta variación en cuanto a la política de tipos de interés del señor Mario Draghi. Es decir, cuando el tema se empieza a poner complicado para la señora Merkel, cuando al final lo que subyace detrás de Deutsche Bank frente a otros tipos de competidores es básicamente una guerra por los modelos en cuanto
cuanto a políticas económicas, pues entonces resulta que aquí se cambia y parece ser que ya esté bien. Pues yo creo que en estos momentos una subida de tipos de interés aquí sería un error gravísimo. Es decir, porque al final a los bancos hay que purgarlos y tienen que ir a donde tienen que estar. Y Deutsche Bank no tiene una buena posición, por mucho que sea el mayor banco de la zona euro y por mucho que sea el banco de la señora Merkel, no tiene una buena posición y tendrán que pasar la purga. Así es que no me parece a priori que sea una buena política. Luego, si tenemos tiempo, ¿vale? ampliamos esa cuestión. Dicho lo cual, vamos a ver, yo creo que en referencia a la financiación de las comunidades autónomas, el modelo no es justo, es mejorable, es cierto, pero de cualquier modo esto no justifica en ningún momento el que no se gestione de una forma adecuada los presupuestos que uno tiene. Ahora bien, a partir de aquí, es decir, a mí lo que me parece una temeridad absoluta es que un señor diga, bueno, vamos a ver, yo como voy a pelear por tener 1.300 millones más, yo lo pongo en el presupuesto y echemos para adelante. Yo creo que en esta mesa el único que no soy economista soy yo, aunque bueno, al final uno por aquello de la vida pues acaba casi ejerciendo de ello, ¿no? Bien, pues ¿alguno de nosotros se nos ocurriría tener ni tan siquiera en consideración un presupuesto donde incrementáramos las ventas de una forma artificial, que en este caso son Esta los es ingresos? una pregunta que nos hacemos siempre. Esto es una aquí, auténtica, sí. es decir, esto solamente tiene cabida en la mente de los políticos tan mediocres que nos lideran. Y Estrategia no me estoy política. centrando únicamente aquí, me estoy centrando en que al final estamos oyendo discursos de señores que gestionan la economía, que son políticos y que de verdad, yo creo que muchos fueron aquellas dos clases que le dio al señor Zapatero el señor Jordi Sevilla, debieron de ir todos a las mismas, ¿vale? Pero, es decir, a partir de ahí tenemos que aceptar que la financiación es injusta. Es decir, no puedes actuar en la línea de ingresos porque tienes los que tienes. Pero ¿qué estamos haciendo en la línea de costes? Es decir, en la línea de costes lo que estamos haciendo es, vamos a recoger y vamos a bonificar el IVA a todas aquellas rentas de 50.000 euros, ¿vale?, que quieran ir al cine. Oiga, ¿de verdad esto entra dentro de las prioridades de esta comunidad autónoma? O vamos a poner la comunidad, la televisión de la Comunidad Valenciana. Oiga, ¿de verdad esto es prioritario? No, además nos vamos a cargar los conciertos con los distintos hospitales porque queremos que sean públicos. Ya, oiga, pero esto, ustedes tienen dinero para hacerlo, esto entra. Es decir, que el problema es que nos quejamos de los ingresos, pero ¿cómo estamos gestionando la parte de gastos? Esa es evidentemente una de las grandes lecturas. Permíteme, Juan Monet, que me está levantando la mano, pero para que puedan intervenir Sergio y también María Luisa. Sí, bueno, yo creo que hay que atacar las dos líneas. Nosotros nos adherimos al manifiesto sobre la infrafinanciación que firmamos el otro día en el Palau, porque es una cuestión ya objetiva, transparente. Sí, perdona, el reconocimiento de la infrafinanciación, evidentemente, estamos de acuerdo, estamos todos de El acuerdo. evangelio, el evangelio. El problema es, ahí ya entramos a discrepar, porque aquí somos muy críticos con esta cuestión, aprovechando que estáis todos aquí, porque no entendemos, sí, lo entendemos, desde una perspectiva política sí, pero desde una perspectiva de gestión empresarial no lo entendemos, Claro, en muchos casos. Yo estoy de acuerdo en que en la parte de gastos hay que introducir determinados elementos de equidad que en cualquier entidad privada están y se gestionan de esa manera. Es decir, uno al final debe justificar los gastos en función de lo que sea luego capaz de pagar, pero, insisto, no tenemos sitio ni para inversiones que se traducirían en una disminución de los gastos. Es que ese es el problema también que hay que gestionar ahora mismo. Y también hace falta altura. Es complicado tomar decisiones que sabes que van a tener mala prensa desde un punto de vista político y eso no se asume. Tener perspectiva. Eso no se asume. A medio plazo. Nosotros, en el ámbito de las personas, resulta que hemos invertido en capital humano como los que más. Estamos exportando muchísimos ingenieros fuera de Europa, fuera de la Comunidad Valenciana, fuera de España, a Europa, al resto del mundo. Y resulta que el coste en inversión de capital humano que tiene para las arcas públicas es tremendo y, sin embargo, no estamos obteniendo aquí los resultados. Entonces, y estoy de acuerdo en que la prioridad en qué nos gastamos, lo que nos podemos gastar, tiene que responder más a criterios de eficiencia económica, de generación de eficiencias en escala, de reducción de déficit, y hace falta valentía para defenderlo. Luego te preguntaré por esa medida que piensa ya implantar el Reino Unido sobre restringir el acceso a las contrataciones de extranjeros, que esto es muy interesante y es uno de los temas del día. María Luisa, ¿y tú cómo lo ves? Pues yo lo veo que si el Reino Unido restringe todo, es más, ya ha empezado por hacer el Brexit, pues se va a quedar un poco atrás, porque realmente no es que ellos necesiten personas preparadas ni personas de cierto nivel intelectual.
pero sí que necesitan profesionales válidos, porque, por ejemplo, en el tema sanitario lo están demostrando hace muchos años. En el tema sanitario están necesitados de enfermeros, de enfermeras, incluso de médicos, a toda paleta los necesitan. Y respecto al tema que estábamos comentando, de la que he hecho el apunte ahí, el tema de la gestión de las comunidades autónomas. La gestión de las y en comunidades base al autónomas. informe Sí, pero presentado yo no estoy recientemente. de acuerdo. Yo soy de las que defiendo hace 20 años, que estoy defendiendo lo mismo, porque tengo artículos escritos hace 20 años sobre la infrafinanciación desde que Zaplana fue presidente, mira, si hace años, hasta ahora. La infrafinanciación, ahora parece que la hemos descubierto, no, estamos infrafinanciados durante muchísimos años y eso crea una secuencia y una rutina, o sea, si no tienes bastante financiación para desarrollar una vida económica o desarrollar una autonomía, eso se va reproduciendo poco a poco, es que es una cosa que eso es un multiplicador. De hecho, Juan Manuel, retornando la rueda, para que así podamos hablar todos, es claro, la gran pregunta, y al final uno casi inevitablemente tiene que ser crítico, porque es decir, vale, podemos entender que, recordemos que el señor Soler ya quiso colocar esos 1.300 millones en los presupuestos del actual ejercicio 2016, que vuelve a utilizar una estrategia, sí, entendemos que como un modo reivindicativo de la infrafinanciación, pero claro, aquí entramos en esta tesitura, es decir, lógicamente después cada uno defiende sus intereses. Caso, por ejemplo, de los conciertos sanitarios, hoy se ha anunciado también la reversión de algunos conciertos educativos. Cuesta francamente, y lo decimos aquí desde la perspectiva preguntada de los economistas, cuesta bastante entender las políticas del Consell, desde el punto de vista de gestión. Sí, bueno, vamos por partes. Yo antes quería hacer un comentario al comentario de Vicente, que además me parece muy acertado. Es decir, no seremos los economistas los que no estemos a favor de la gestión eficaz, eficiente y profesional de los recursos públicos y privados. Vamos, somos los primeros en ese asunto. Y por lo tanto, evidentemente, hay que trabajar por la parte del gasto siempre, ahora y siempre, sin duda. Y seguro que hay, y los hay, con toda seguridad, capacidad de mejorar y de ser mucho más eficiente en la utilización de los recursos públicos. Y como todos estamos diciendo, eso es una cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo, y otra cosa es que también estamos de acuerdo que la Comunidad Valenciana pues tiene una situación que yo he dicho injusta en el sentido de aportadora neta y tal. Bueno, comentabas, Vicente, el tema de los 1.300 millones de euros. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo también. Es decir, como técnica presupuestaria voy a decir que es discutible, pero al final sí se reciben, y se reciben por el FLA. Los estamos recibiendo por el FLA. Se reciben. Bueno. No, los estamos recibiendo. No quiero decir que se vayan a recibir. No. Se está recibiendo por el FLA. El problema del FLA es que el FLA al final es deuda y está dentro de esos 42.000 millones que estamos comentando al final ahora. computa como y alguna ese solución es el problema habrá del que FLA. darle al FLA. Claro. Y no creo que la solución seguramente... Es que, perdona, el FLA teóricamente es una medida transitoria para solventar pero una situación. Se ha convertido en un parche con el que estamos solventando un problema de fondo, que es el problema de la financiación de las comunidades autónomas. Entonces, estamos creando una deuda por la vía de esa infrafinanciación, por la vía del FLA. Por lo tanto, estando de acuerdo en todo lo que se ha dicho, la realidad es que al final el FLA está tapando ese agujero. Lo que ocurre es que ahí se está generando una deuda que habrá que ver si se paga, cómo y cuándo y de qué manera. Muy bien. Venga, alguna pregunta rápido tú y Sergio creo que quería comentar algo. Yo sobre lo del vamos tema a del Publi FLA, y seguimos. El FLA es una situación que se adopta temporalmente para solventar una situación de importante falta de liquidez, que lo que denota es un problema muchísimo más gordo, y es la absoluta incapacidad por falta de rating y por falta de solvencia financiera de las comunidades autónomas para endeudarse. ¿Vale? Con lo cual, como no pueden acceder a los mercados de capital y por tanto provisionar liquidez, tiene que hacerlo el gobierno de España, que de momento sigue teniendo acceso, ¿vale? Pero es una muy mala solución, porque ¿qué va a pasar si vamos a unas terceras elecciones y, como parece ser, no presentamos unos presupuestos y por tanto no tenemos acceso otra a de las nada preguntas. de esto? Es decir, estamos hablando de que podemos colapsar el 57% de la prestación de servicios públicos en España, que es lo que vía indirecta está sosteniendo el Fondo de Liquidez Autonómica. Es decir, esto es una gran chapuza, y en definitiva lo que hay que plantearse es las cosas con un poquito más de miras, darse cuenta que tenemos un problema de solvencia país, que las comunidades autónomas deberían de poder acceder al crédito y no pueden acceder al crédito, vaya,
porque deben deben hasta de callarse, vamos, es decir, es que directamente es insostenible para la Comunidad Valenciana. 42.800 millones de euros, es decir, es una auténtica barbaridad, pero es que peor está Cataluña, es que exactamente igual, es decir, bueno, pues permíteme, porque perdón, el tema lógicamente reiterado. Para cerrarlo, Sergio, ¿querías aportar algún detalle? Y haré una última pregunta en base a ese informe. Última pregunta ahora, en esta parte del programa, en relación con lo que, de alguna manera, si el informe ofrece algún tipo, digamos, de una solución, más allá de tener claro que el Estado debe tener claro en conjunto que efectivamente ahora mismo hay un problema de déficit de financiación autonómica. Sí, no, mi apunte era exclusivamente... que nos gusta construir, nos gusta hacer propuestas, aparte de criticar. Dirigida a tu afirmación de que el Reino Unido se estaba planteando restringir las entradas de personal. Luego, eso luego, para no ir saltando de temas. Es que si no vamos cambiando de temas. Te hago luego el comentario, sin problemas. Venga, muy bien. María Luisa, ¿quiere usted aportar algo al respecto? Pues con... No, en el Reino Unido no, respecto al tema del informe. No, del informe. Sí, solo quiero aportar que nosotros tenemos una infrafinanciación, pero por la situación turística y situación geográfica que tenemos, vamos compensando un poquito, porque estoy viendo los millones de euros que han entrado en nuestra comunidad por compra de vivienda habitual, que son importante. 113 millones este año, 113 millones de euros de compra de vivienda habitual por extranjeros, sobre todo en Alicante. En Alicante han sido 75.637 millones. Y en Valencia 34.000 y en Alicante pues Castellón 2.000. sumemos a eso los 53.000 millones que se computan ahora mismo como gasto derivado de nuestros turistas extranjeros. Sí, pero eso lo recauda Montoro, Claro, no, pero hagamos cuenta de lo que es realmente el turismo en nuestro país. Juan Manuel, para cerrar este primer bloque, como decíamos, en ese informe presentado por el Consejo de Economistas, es decir, más allá de pelearnos con Montoro, o váyanse ustedes a saber con quién, ¿de qué manera podemos construir esa remodelación para que esa financiación deje de ser realmente un problema y pueda más o menos compensar, en este caso, el gravamen deficitario que tenemos los valencianos? Sí, bueno, efectivamente hacemos el diagnóstico, pero damos un pasito más. Claro, hay que dar un pasito más. Y nos mojamos un poquito, ¿no?, los economistas. Efectivamente, hay todo un conjunto de propuestas. Yo diré solamente 4 que creo que son especialmente importantes. Primero, que el sistema de financiación se base en lo que llamamos la población ajustada técnicamente. Es decir, que esté orientado a las personas, porque al final lo que vamos a financiar son servicios públicos básicos para las personas. Por lo tanto, esta es la primera cuestión. Es una cuestión muy importante porque comunidades como la nuestra, la Comunidad Valenciana, tiene una población flotante precisamente derivada del turismo, de todas las personas del resto de España que acuden a la costa valenciana, que consumen servicios farmacéuticos, que consumen médicos, que, en fin, que todo eso genera gasto y obviamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear la financiación. En segundo lugar, que una segunda idea, que para solventar este tema no hace falta aumentar la presión fiscal. Esto es importante. Es decir, lo que hay que hacer es repartir de otra manera los impuestos que ya tenemos y gestionarlos de otra manera. Esto nos parece muy importante. Y en tercer lugar, lo que hemos propuesto también es una remodelación y una reestructuración a fondo de todo lo que es la tributación autonómica, que en este momento pues es poco menos que un batiburrillo. Es decir, cada comunidad autónoma ha hecho sus propios impuestos, absolutamente diferentes. Te vas a Albacete y te tratan de manera diferente. Otro hándicap. Por ejemplo, ¿no? Perdona, se ha subido 2 puntos el tramo autonómico del IRPF en la Comunidad Valenciana, si no me equivoco. Eso parece ser que es el anuncio que se ha hecho. O el anuncio que se ha hecho, pero efectivamente ese es otro punto también de discordia. ¿Me permitís que hagamos un alto del camino, señor Montañez? Está usted hoy con el ojo, como siempre, con el ojo en la bala, preparado para, evidentemente, aportar sus sabias reflexiones, como hoy que tenemos, bueno, como todos los días, hay que decirlo, compañeros. Esto queda mal decirlo, pero todos los días tenemos un magnífico equipo en profundidad aquí de analistas y de profesionales. Alto en el camino, volvemos enseguida aquí en Pulso Empresarial. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Scentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en scentiaallianz.com. Scentia Resultados, Scentia Fortaleza Empresarial.
Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. Estás escuchando Pulso Empresarial. José Luis Pichardo. Continuamos aquí con todos ustedes hasta las 9 de la noche aquí en Pulso Empresarial Valencia, en este tiempo de radio, aquí como siempre analizando la actualidad en clave política y especialmente en clave macroeconómica. Me voy a quedar con un último apunte para retomar la tertulia. Es lo que tienen, van saliendo temas y claro, queremos comentarlos todos y luego Vicente, ¿verdad? Siempre nos dicen aquello de, es que decís y contáis muchas cosas en poco tiempo, pero es a donde buenamente podemos llegar. Efectivamente, Juan Manuel Pérez Mira, el decano del Colegio de Economistas de Valencia, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga, en un punto especialmente importante. Es decir, la solución tributaria de cara a mejorar la recaudación en el conjunto de España, ¿por qué debe pasar? Porque cada comunidad autónoma sigue haciendo la guerra por su cuenta en el sentido literal de la palabra, o al final tratar de establecer una política común, porque si luego todos le pedimos a la caja del Estado, pues hombre, se supone que debemos más o menos tratar de tener un modelo recaudatorio también más o menos simétrico, que no asimétrico como es el caso. Claro, tenemos también el problema añadido del País Vasco y de Navarra, que es capítulo aparte en el concepto recaudatorio. Por eso, Juan Manuel, ahora sí que te pido brevedad para hacer ronda, porque si no luego no nos dará tiempo de hablar de los colegios profesionales. Perdón, la cuestión es sobre esto, es decir, la importancia de hacia qué modelo debemos ir. ¿Dejamos a las comunidades autónomas que continúen haciendo su marcha o realmente nos planteamos que necesitamos ese sistema tributario unificado por el bien del conjunto de España? No sé si unificado, pero desde luego armonizado. Es decir, lo que no puede ser es que haya una tributación tan dispar en impuestos que están en toda España en función del lugar donde uno resida, ¿no? Entonces, ahí se producen unas situaciones de competencia fiscal que no tienen ningún sentido y que, en definitiva, al final generan situaciones pues que repercuten sobre los ciudadanos. Por lo tanto, hay que armonizar el sistema fiscal y hay que organizarlo de otra manera para que al final, con los recursos que tenemos, sin aumentar la presión fiscal, como he dicho antes, se pueda atender las necesidades de los servicios públicos básicos. Muy bien. Vicente. Vamos a ver, yo creo que el sistema económico tiene las dolencias precisamente de lo que lo dirigen, que son políticos. Es decir, donde al final, dependiendo del resultado electoral, de cuán próxima lo tengamos o de cuál es la sensibilidad nacionalista, nacional o a quién tienes en la oposición, así se gestionan. Y esto es lo que da es un escenario que, desde luego, no solamente en la parte de recaudación, sino en la parte del gasto, es realmente más propio de una república bananera con 17 estados que de lo que debería de ser un país. Y voy a poner un ejemplo, es decir, ¿cómo no vamos a unificar? Eso es lo que marca la lógica, pero tanto marca la lógica que en la medida en la que tú aplicas una serie de medidas sobre tus ingresos y unas sobre tus gastos, pero luego a la hora de impactarnos el déficit nos lo impactan linealmente, porque aquí no hay 16 estados, nadie reconoce 16 estados fuera de España, es decir, aquí al final somos el Reino de España y ahora cuando se nos retengan los 1.300 millones, bueno, que esto es lo que dice el ministro de Hacienda, muchos intuimos que va a ser mayor cantidad de los fondos de cohesión, ¿de acuerdo? Cuando se nos practique la retención, se va a practicar a toda España. Que la cosa va a ser una amenaza, digo yo, que en principio se va a quedar ahí. Bueno, yo no creo que se atrevan a comentarlo. Me voy a apostar algo contigo, con alguno de los oyentes. Yo creo que de momento van de farol. Ahora cuando vean lo que les van a presentar de resultado de déficit, ¿vale? De déficit público, que quiero recordar que estamos apuntando al 5,2, 5,3. Si hacemos una proyección de los datos que ya conocemos al mes de agosto, vamos a ver cómo las amenazas van a ir siguiendo incrementándose. Sí, ¿no? Porque la Unión Europea, Sergio, siempre dice aquello de, que nos preocupa esta comunidad autónoma aquí o allá. En el caso nuestro de la Comunidad Valenciana, por cierto, que nos metieron realmente esa sanción de 19 millones de euros que pagó el Estado, que se la reclama a la Generalitat Valenciana, que nadie olvide que eso está ahí,
Pero desde luego lo que está claro es los distintos modelos que al final teóricamente deben de converger, porque la Unión quiere un único interlocutor y es como computa y como luego colocamos las famosas letras del Estado, bonos, etcétera. Mira, al final yo creo que sí que es absolutamente necesario hacer una cosa que es sencilla pero compleja. Es decir, nosotros tenemos que conseguir eficiencia, debemos trabajar mediante un mismo sistema, habíamos hablado de armonización de sistemas fiscales, tiene sentido. Al final hay que generar sinergias. Y todas las empresas privadas están hablando de generar sinergias, de buscar eficiencias en compra, de buscar que los sistemas sean iguales en todos los sitios. Al final tenemos que ser capaces de proponer soluciones que sean eficientes, por tanto, que en lo que es la forma básica de gestionar las cosas sean todas las formas compatibles y las mismas, y que al final tengan también capacidad de adaptación. Es decir, volver hacia atrás el estado de las autonomías, yo creo que no podemos. Pero lo que sí podemos hacer es no se trata de revertirlo, armonizar, identificar unas bases de reparto que sean equitativas, homogéneas, y que al final cada comunidad autónoma sí tenga la capacidad de definir qué es prioritario en su ámbito. Bueno, pues ahora os pregunto, empezando, por María Luisa, perdona que os corte porque vamos con muchos temas y como siempre vamos mal de tiempo. Un detalle, María Luisa, aparte de lo que comentamos sobre esto, ¿sois optimistas? Empiezo por ti y paso palabra de que lo podamos solucionar el problema. Que en el mundo tributario en el que estamos metidos de impuestos son los trabajos de Hércules. Hemos de armonizar los tributos de dentro de nuestro país, que son 17 autonomías, con dos fuertes excepciones, que País Vasco y el concierto con el País Vasco, y luego la ley orgánica de Pamplona, de Navarra, que eso es fuerte. Luego hemos de armonizar nuestros tributos con los europeos. Eso, yo veo que eso es una cosa inalcanzable, por lo menos en unas décadas. O sea que muy optimista no soy. Juan Manuel, ¿qué se dicen los corrillos? Venga, esto off the record, ¿qué se dicen los corrillos del Colegio de Economistas? ¿Sois optimistas, por ejemplo, sobre esta cuestión, aprovechando aquella presentación del otro día, de que se pueda remediar realmente, que nuestros políticos se puedan poner un poco de acuerdo para armonizar más esta recaudación? Pues somos bastante escépticos, la verdad. Bastante escépticos. Ya me lo imaginaba, ya me imaginaba la respuesta. Nosotros, por nuestra parte, vamos a organizar en breve, vamos a intentar atraer varias comunidades autónomas para hablar de este tema y a ver si, por lo menos desde un punto de vista técnico, podemos empezar a promover una base, ¿no? Pero al final la decisión la tienen los políticos y va a ser complicado. Qué mal vamos por esa línea. ¿Optimistas? Bien, vamos Vicente a ver. y Sergio, ¿ya acabamos ya con esto? Yo sí que soy optimista, pero no soy buenista. Es decir, soy optimista porque creo que se está agotando el tiempo en el que seguíamos tapando con mentiras y con promesas lo que ya es evidente, y lo que ya es evidente yo creo que cada vez está más claro. Por eso la preocupación de los ciudadanos es la que es, y la tercera es la clase política, y soy optimista porque la mejor forma para solventar un problema es reconocer que tenemos un problema, y creo que el problema está lo suficientemente palpable como para que ya se reconozca de una forma generalizada. Por eso soy optimista que no buenista. A ver, Sergio, si es más optimista. Yo le veo cara de optimista. Yo soy optimista, venga, pero básicamente porque el peso del sector público es relativamente pequeño en la economía en general, y que al final, por mal que vayan las cosas... Pero no veas qué peso más importante es en el cómputo de la deuda. Bueno, pero... Es la paradoja de la circunstancia. Sí, toda la deuda que generamos va en contra de los servicios, pero al final lo que yo veo es a nivel de la economía en general, y lo estamos viendo, sin gobierno y creciendo un 3%, es decir, al final... la iniciativa privada, las empresas, las personas se buscan la vida y salen adelante incluso en las peores situaciones, y eso es así. Bueno, es buenista, pero es mi forma de ver las cosas. Nosotros, yo te puedo contar un caso real de unas personas que hace 5 años se echaron la manta a la cabeza, y una empresa que estaba quebrada la sacaron adelante y están creciendo al 50% anual. Dentro del ámbito de... en un ámbito que me es muy cercano, pero es decir, uno al final
ante la situación más adversa que se puede encontrar, siempre es capaz de reinventarse y Seguro. de echar para adelante. Esa es la clave. Pero indudablemente desde este programa seguiremos siempre animando a los empresarios y sobre todo a los empresarios de esta comunidad que día a día demuestran que están muy por encima del resto. Pero yo solamente llamar sobre la atención en algo. Es decir, uno de los principales problemas que tenemos del déficit es la disminución de los ingresos. ¿Y sabéis dónde es donde más ha disminuido los ingresos? En un 26%, precisamente en el impuesto de sociedades. Es decir, las empresas de este país ganan un 26% menos. Bueno, no sería exactamente así, pero es decir, están tributando por ingresos correspondientes a un 26% menos. Esto no corresponde tanto, lo que pone en evidencia es que esas cifras de incremento de PIB no corresponden con la economía real y sí más la parte tributaria. Bueno, como dice el argot populista, me lo has puesto a huevo. Es inevitable la pregunta, Juan Manuel. Efectivamente, el gobierno pone en marcha ese adelanto, ese anticipo del pago del impuesto de sociedades con un claro objetivo que es cumplir con el déficit de Bruselas. Y entonces, a partir de este punto, ¿qué pasa? Es decir, ¿lo veis conveniente? ¿Puede ser perjudicial? Es que me ha venido a colación por lo que decía Vicente. ¿Puede ser perjudicial a medio plazo para el desarrollo de las pymes de cara también al ejercicio próximo? Aquí os pido brevedad de lectura sobre este tema porque tiene, hablando en plata, muchas narices. Ayer lo teníamos el dato por ahí, eran 1.700 empresas solo en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Bueno, evidentemente cualquier incremento tributario hacia las empresas, pues obviamente pone en riesgo su competitividad. En este caso lo que pide más el Estado es un adelanto. Claro, ahí el argumento que parece ser que se pone encima de la mesa, yo la verdad es que no tengo datos para haberlo contrastado, es que el tipo medio efectivo que al final pagan sobre todo las grandes sociedades, como consecuencia de deducciones, bonificaciones y otro tipo de cuestiones que hay en el impuesto, pues es muy bajo, ¿no? Yo creo que se hablaba como del 7% o así, que realmente es muy bajo, ¿no? Si la reforma se enfoca para que las grandes compañías pues tributen más, pues bueno, pues probablemente eso no tendrá gran repercusión. Si al final la vamos a pagar las pymes, los autónomos, las pequeñas empresas, tendrá mucha repercusión y en nuestra comunidad más. Así es. María Luisa. Me parece una medida nefasta totalmente lo de las empresas hoy por hoy, porque la situación no es buena. Sin embargo, tanto las retenciones, si les adelanta en la entrega de retenciones de las empresas, o sea, que el impuesto lo paguen adelantado y les adelanta, y por otra parte también les sube el impuesto a las empresas, creo que va a ser una medida, el hacha que les corte la cabeza a muchas empresas. Yo veo un tema complicado y de cara a la competitividad de las empresas para el año que viene. Sergio y Vicente, cerramos este tema y nos vamos a los colegios. Tengo ganas de que hablemos. A mí la medida me parece igualmente mala. Creo que está enfocada originalmente a grandes empresas y al final es una pequeña trampa que al final va a adelantar, va a tener un efecto de caja. Que pagan las pymes, además. Claro, es decir, las pymes están pagando la financiación. No, las pymes no están pagando, pagan aquellas empresas bueno, vamos a ver, en un porcentaje están pagando un poco la financiación del Estado. Si consideramos pyme por encima de los 20 millones de euros de facturación y de los 6 millones entonces nos vamos a grandes corporaciones. Pero el gran problema no es esto. Es decir, el gran problema es que esto al final es una gran chapuza. Es decir, lo que estás haciendo es un adelanto ficticio en los presupuestos de unos ingresos que además no te lleves a engaño. ¿Sabes lo que van a hacer las empresas? Van a pedir un aplazamiento en el pago y ya está. O sea, es que ni tan siquiera van a tener el dinero. Es más, yo llevo empresas de estas y es lo que vamos a hacer. No ya se lo adelanto. O sea, y eso el señor Montoro también lo sabe. No, aquí al final el problema es que estamos chapuza tras chapuza. Hay algo que es evidente y es que por un lado lo que se pone de manifiesto es que no podemos seguir presionando con mayor fiscalidad a las empresas. Tampoco lo podemos hacer sobre el ciudadano porque nos cargamos el consumo. Pero por otro lado resulta que debemos hasta de callarnos, que es que hemos pasado en tan solo 5 años, ¿vale?, de tener 340.000 millones de deuda a estar por encima del billón, ¿vale? Y que todo esto hay que pagarlo. Ojo, y cuando el señor Mario Draghi dice que va a cortar la manguerita, fijaros qué ha pasado en tan solo 3 días con la prima de riesgo. Cuando yo he dicho que la prima de riesgo real de España, si no tuviéramos la manguerita del señor Mario Draghi, estaba próxima a los 400 puntos básicos, iros tomando nota que esto no va de coña, es así. Bueno, pues que tomen nota también aquí, evidentemente, del Colegio de Economistas, faltaría más. Hablando de colegios, venga, vamos al quid de la cuestión. Empiezo por ti, Sergio. El asunto que, a ver, el sector de la ingeniería en general, imagino que en el ámbito de las telecomunicaciones también en particular, es decir, para empezar, la importancia que tenéis en la innovación, en el desarrollo, en la modernización de empresas,
Te voy a tratar de hacer un poco pregunta, un poco así modelo cuestionario para que vayamos ganando tiempo. Por ejemplo, ¿son nuestras empresas competitivas en innovación, por ejemplo? Bueno, no lo que deberían, ni muchísimo menos. Muy no bien. lo que deberían. ¿Por qué siempre me contestáis lo que espero que me contestéis? No, que no es lo que a mí me gustaría. Al final, Me encantaría que fuera otra respuesta, de verdad. es que no lo Pero sé. no por vosotros, sino obviamente por el mercado, como es normal. Al final, bueno, yo no tengo todavía datos estrictos sobre el efecto de la innovación, pero sí que tengo muchísimas experiencias de gente que está aplicando diferentes modelos de gestión en donde al final el uso de las tecnologías se traslada en una reducción de costes y al final en una mejora tanto de las cuentas como de la capacidad de generar ingresos. ¿Estamos muy retrasados respecto, por ejemplo, a nuestros vecinos europeos en esa competitividad tecnológica? Mira, estamos retrasados en lo que es la aplicación de las medidas a la empresa en el volumen suficiente como para hacerlas, para proporcionar el valor que corresponden. Es decir, tenemos, lo decía antes, ¿no? Tenemos capital humano muy formado, muy capaz. Tenemos centros tecnológicos. O sea, lo tenemos todo para desarrollarnos y para crecer, pero no somos competitivos. Y tenemos empresas pequeñas que están haciendo de la aplicación de la tecnología a la mejora de otras empresas su bandera. Lo que no tenemos es masa crítica suficiente en el volumen adecuado. Es decir, eso no se empuja suficientemente porque además... ¿Masa crítica o ejercicio de autoconcienciación? Para crecer, yo hablo de volumen. No tenemos... yo creo que es tejido empresarial que ponga muchísimo dinero en hacer esas innovaciones lo suficientemente escalables. Permíteme una pregunta. Muy breve, yo creo que por favor, es la Vicente. clave. Es decir, o no tenemos empresas con el suficiente tamaño como para que la aplicación de estas tecnologías les permita realmente generar unas rentabilidades lo suficientemente altas como para que la justificación tenga unos ROI lo suficientemente cortos. Sí, es un problema de tamaño de empresa, pero junto con eso es un problema de cultura de innovación. Claro, pero ¿qué vamos a innovar en una empresa de 4 empleados? Es decir, probablemente podemos innovar cosas, pero al final... Es decir, al final hay empresas pequeñas que con un modelo suficientemente disruptivo en el ámbito de lo digital, pues son capaces de crecer mucho. Pero yo ahora hablo de la generación de sinergias, de la aplicación. Mira, el otro día... Breve, por favor, porque si no tenemos... Bueno, en el sector agrícola de la Comunidad Valenciana, tú hablas con un gran productor de naranja y su problema es dar un pedido de forma inmediata, un gran pedido de forma inmediata a centros de distribución, a grandes superficies de distribución, y tú podrías tener tecnologías que mediante satélite te hubieran ya censado las fincas, identificado los calibres, identificado los azúcares. Ese proyecto tiene que lanzarse. Es decir, por tanto, volviendo al punto de partida que comentábamos anteriormente, digamos que tenemos la materia prima, pero no somos capaces de optimizar esos recursos en el ámbito tecnológico. Es como se interpreta, por resumirlo. Te voy a hacer ahora la otra pregunta. La otra pregunta rápida es: ¿España en general, en el ámbito de las telecomunicaciones, es competitiva con el conjunto de Europa? ¿Sí? ¿No? Sí lo es. Sí lo es. Muy bien. Y por último, respecto a lo que estamos hablando, ¿qué os parece la restricción del Reino Unido de trabajadores? Porque el sector de los ingenieros en general es uno que yo sepa de los más internacionalizados. Te iba a contestar antes. Es decir, yo estoy absolutamente seguro, y no tengo ningún dato objetivo en que sustentarme, que esa restricción de personal no va a afectar al personal cualificado de los que ellos tienen carencia y que se forman en otros países. No va a tener ningún problema. Muy bien. Gracias, Sergio, por lo menos para hacer así, matizar un poquito lo que es el tema de los colegios. Juan Manuel, pues bueno, es uno de los temas también, aprovechando te lo pregunto, es decir, ¿son nuestras empresas también competitivas o no? Porque una y otra vez en los informes internacionales nos reivindican la necesidad de ganar en tamaño de corporaciones para precisamente tener más capacidad competitiva en los mercados foráneos. Sí, bueno, nosotros el tema de la innovación es un tema que nos preocupa mucho y que además nos apasiona a los economistas y al colegio. Yo además tuve la ocasión hace poco de participar en una jornada precisamente hablando de economía, innovación y nosotros pensamos que el tamaño en este caso no es importante. Es decir, que las empresas valencianas y en general la economía española está a un nivel tecnológico, como ha dicho Jorge, perfectamente equiparable al resto de Europa y del mundo, pero realmente lo que no hemos hecho es un cambio de nuestros modelos de negocio. Es decir,
Sí, nos hemos comprado el iPhone, nos hemos comprado el iPad, hemos comprado no sé cuántos ordenadores, pero seguimos funcionando igual. Claro. Esta es la cuestión. Este es el key de la cuestión. Realmente, todas las empresas, por pequeñas que sean, entendemos que pueden innovar. Porque innovar no es sacar el iPad o el iPhone. Innovar es hacer las mismas cosas de otra manera para hacerlas mejor. Y además, innovar, reciclarse y mejorar, como nos dicen aquí, sin ir más lejos, nuestros compañeros tertulianos del jueves, que siempre tocamos temas relacionados con el turismo, que por cierto, mañana evidentemente también lo vamos a hacer así, que uno se tiene que modernizar, evolucionar, innovar y mejorar cuando las cosas van bien, no cuando las cosas van mal, porque a veces es tarde para muchos sectores, en este caso especialmente tradicionales. Bueno, cuéntanos cosas también del COEP, del Colegio de Economistas de Valencia, bueno, y en este caso también además como doble faceta, tú como presidente en definitiva del Consejo de los Consejos o de los economistas del ámbito de la Comunidad Valenciana. Bueno, nosotros en el Colegio de Economistas estamos empeñados en dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, en seguir progresando como corporación profesional, como entidad que se preocupa y que ayuda a sus colegiados, pero en desarrollar sobre todo lo que llamamos la función social del colegio. Entendemos que nosotros somos un colegio profesional y no somos una asociación, pues porque tenemos que aportar algo a la sociedad en lo que nos movemos. Nosotros los economistas, pues seguramente aportar opinión, información, herramientas, porque al final la sociedad las está demandando. Vivimos en una sociedad muy economizada y por lo tanto entendemos que tenemos ahí una función y estamos trabajando. Además, la figura del economista yo diría que es de las más camaleónicas y que mejor se va adaptando, porque efectivamente hace no tantos años, yo recuerdo en mi etapa cuando hacía el programa en televisión de economía, que bueno, entonces la economía estaba, casi comprimida para las páginas salmón de los domingos, y si hoy en día somos 8 o 10 los que hablamos de economía, entonces éramos 4 o éramos 2. Ahí en ese sentido yo creo que ha beneficiado un poco, digamos, a la profesión en general, ¿no? Parece que la figura de un elemento especializado, como por ejemplo comentábamos con Sergio en el ámbito también de la innovación, se empieza a tener más en cuenta, se considera más. Es decir, qué importante es que realmente alguno venga y me diga, no, que no todo es tan bonito como yo me lo planteo y necesito tener a un profesional que me ayude. No, sin duda. Nosotros la verdad es que estamos en ese sentido muy contentos. El área de economía en las universidades valencianas pues prácticamente ya tiene el mismo número de estudiantes y de egresados pues que las áreas más importantes, la jurídica, por ejemplo, estamos ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que la sociedad entiende que esta profesión es una profesión que tiene futuro, que tiene salidas, que es polivalente, camaleónica, como comentabas tú, y que en definitiva, pues que es una profesión útil para la persona y también útil para la sociedad. María Luisa, ¿tú cómo lo ves, ese papel tan importante? Yo veo el papel importantísimo. Bueno, en tu caso, de tu doble profesión, porque también eres colega mía. También. Importantísimo también la otra profesión. Pero porque es creadora de opinión y fundamentalmente muy importante. Pero la economía es fundamental. Y que la gente se acostumbre, porque hasta la fecha ha habido gente que decía, yo me arreglo mi empresa. Claro, y me lo solvento de puertas para adentro. No me hace falta ningún economista para que yo saco mis cuentas, saco el beneficio, saco no sé qué. Y eso lo hemos tenido hasta hace bien poquito. Ahora la gente parece que ha cambiado el chip y desde luego una profesión como esta importantísima. Sí, señora, así es. A Sergio y a Juan Manuel, a los dos, muy breve, simplemente, ¿qué le pedís al Consejo para mejorar respecto a los colegios profesionales? Venga, nos adelantamos a la carta de los Reyes Magos un par de meses. Nosotros le estamos pidiendo colaboración casi permanente en muchísimos eventos que hacemos y muchos de ellos transversales, y eso lo estamos teniendo. Entonces, hay muchas iniciativas que estamos tomando, porque la idea en nuestro caso sí es... diría que somos un colegio poco conocido y con poco movimiento. ¿Sabes lo primero que hay que hacer? Como decimos siempre, comunicar, y para eso tenéis ahí una magnífica profesional que es nuestra compañera María Costa. ¿Y tú, Juan Manuel, qué le pedís al Consejo? Al Consejo, a al anterior y a todos. A todos. Les hemos pedido siempre lo mismo, y es que nos oigan. Que nos oigan porque queremos ayudar y que tengan en cuenta criterios profesionales, no políticos, a la hora de tomar sus decisiones y de diseñar sus políticas. A ver si de una vez por todas se escuchan los políticos a los profesionales, sean del ámbito que sean.
y no me quedo con las ganas de preguntártelo, amigo Vicente, pero muy breve para cerrar el programa. ¿El Deutsche Bank está mejor o peor de lo que nos lo pintan? El Deutsche Bank está bastante mal. Lo que sucede es que no me gustaría que quede la sensación de que estamos frente a un segundo Lehman Brothers. La situación es distinta, es decir, estamos frente a un banco que tiene problemas de solvencia, que tiene problemas de liquidez, porque está obteniendo unos malos resultados y porque no se ha hecho una buena gestión de las inversiones tras la crisis, y en definitiva al final va a tener que salir la señora Merkel a por él, pero no llegará a la sangre al río. Bueno, por lo menos podemos estar tranquilos en principio. Alerta, gracias. Siempre hay que estar alerta. Amigo, hasta la semana que viene. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros y habernos aportado detalles tecnológicos, que esto siempre es muy interesante. Gracias también a Juan Manuel Pérez Mira y a doña María Luisa Torner, amiga y siempre aportando su sabiduría y conocimiento. Gracias a Marta Rodríguez. Mañana hablamos, lo dicho, de turismo. Gracias por acompañarnos un día más. Les dejamos con Deportes Ahora aquí en Gestiona Radio. Buenas noches.